Hola Adri, Hola, mi Moni, ¿cómo vas? muy bien, muy feliz de tenerte en este espacio desde el sofá, con esta oportunidad que hoy nos regala la vida de esta conversación, querida Adri. Así es, yo feliz y honrada porque por ese sofá ha pasado gente muy importante, gente también que quiero mucho y has hecho un trabajo muy lindo. Realmente me ha parecido una propuesta muy linda desde tu corazón y la aprecio mucho porque has llegado con unos temas muy valiosos para todos. Ay, qué linda, Adri. No, pues muy correspondida esa expresión de sentimientos que tienes, porque muchos de los que han estado en este espacio, pues son muy conocidos de ambas. Y por ahí viene esta oportunidad de traer a Adri. Yo le digo Adri, pero ahorita les voy a contar bien quién es Adri. Tranquila. Entonces, con Adri hemos tenido una muy linda experiencia. Pertenecemos ambas a la manada que viene en los otros episodios. Hemos hecho referencia con varias personas, entre ellas pues nuestra de verdad Adorada hermosa Márgara. Margarita Rosa, que ha sido nuestra linda y hermosa, de Total, verdad, total. líder en este espacio tan bello, y Gloria Restrepo, que creo que son Sí, personas así es. que Muy honramos profundamente por los aprendizajes que compartimos en este espacio sagrado. Y bien. con Adri, pues imagínate, yo llegué como en el 2010 a la manada y Adri ya llevaba 2 años antes de trabajo. Desde el Entonces, pues honrar un camino 12 caminado. años, Moni, 12 años llevamos en 12 este años, 12 años de espacio trabajo hermoso. y Para mí, lo que yo siempre le decía a Márgara, para mí es mi espacio sagrado de transformación y conciencia. O sea, para mí ha total. sido que, claro, uno está en otros espacios donde aprendes, trabajas, bueno, es como en otros contextos, pero para mí ese es mi espacio todo. O sea, yo todo lo proceso en ese lugar y En lo ese amo. lugar. Y hemos con la manada de verdad tenido acceso a muchas prácticas, de verdad hay muchas herramientas que nos hemos luego, cada uno en sus caminos, hemos podido de verdad practicar y llevar a otros, que eso es lo más importante de quien hemos estado allí. Así que desde ahí viene Adri con todo ese camino caminado y con todas esas experiencias juntas, con todas, nos conocemos de unos lugares, de esos lugares de dolor, de esos lugares que transitamos cuando a veces se nos enreda la vida, de esos lugares también también de expansión, de esos lugares de unos nuevos comienzos. Y desde ahí hemos tejido esa oportunidad de conectarnos y así es Adri. Entonces, Adriana Bondano Eso. es facilitadora en procesos de transformación desde la psicología transpersonal, es coaching infantil, que es delicioso tener esa modalidad, coaching infantil, juvenil, familiar, y ha trabajado muchísimo en el tema de la conciencia e integración emocional. Adri también es terapeuta Reiki, que también ambas tenemos la También fortuna de la misma habernos maestra. iniciado con Gloria Restrepo, nuestra maestra hermosa de Sí. Reiki. Y pues Adri también trabaja cristales y ángeles, que esa también es una muy bella combinación con lo transpersonal, con lo que nos lleva realmente a conectar una información que está lista ahí y a perderle como todas esas sombras de lo que no está bien nombrar cuando en el fondo es una información sagrada que nos llega a cada uno de nosotros. Simplemente somos un canal, lo que hablábamos las dos. Exacto, Es permitir exacto. ser un canal de algo de amor, mejor dicho, abrirse a eso y permitir que lo que haya que llegar para acompañar a otros llegue. Entonces, Llegue, eso es maravilloso. Y además, Adri es creadora de Atma Semillas de Amor, la palabra mágica que acaba de nombrar. Y desde allí, hace 3 años, 3 años largos, vienen haciendo talleres de conexión y espiritualidad para niños, jóvenes, adolescentes, que es otra población tan maravillosa que a veces descuidamos y creo que tienen también una propuesta muy hermosa con toda una estructura que les ha dado de verdad una oportunidad de llegar a muchas personas y a muchos niños, a muchos adolescentes, a muchos adultos, a muchas familias que han sentido el beneficio de lo que es darse en esos espacios de conexión. Así que qué sí, maravilla, Adri.
Ay, gracias, mi Moni, qué dicha, qué rico estar acá contigo, tú sabes lo que te quiero, entonces este espacio para mí es una oportunidad muy linda, te agradezco Así mucho. es. Y entonces con Adri, con esta presentación que acabamos de hacer, y desde ahí entonces queríamos darle vida en esta conversación a un tema que es bellísimo, que se llama conciencia e integración emocional. Así Y es. desde ahí, entonces, con Adri nos estábamos hablando cómo era importante que realmente tuviéramos una mirada integral de lo que es el mundo emocional, que no nos quedáramos como en lo básico de tal manera que no pudiéramos hacernos cargo, darnos cuenta primero, para hacernos cargo y movilizarnos como un recurso que nos puede de verdad en algún momento dado estar a nuestro favor. Entonces, ¿qué te parece, Adri, si arrancamos por ahí? ¿Qué podríamos entonces empezar a decirles para que empiecen con nosotros a acompañarnos en esta conversación? ¿De Pues qué mira, hablamos cuando hablamos del mundo la verdad es emocional? que, a ver, yo, digamos que lo que yo he sentido es que el mundo emocional es un mundo muy amplio y que a la final las emociones siempre están ahí, o sea, no las podemos hacer a un lado, es parte del ser humano. Y en realidad, fíjate que nunca nos han enseñado en realidad ni qué son las emociones, ni cómo las podemos integrar, nada. Entonces siempre como que ha estado muy presente en la formación, por eso también me gusta tanto el trabajo con los niños y los adolescentes, porque es desde ahí donde podemos empezar a romper estructuras y empezar a ver y generar cambios en que realmente siempre nos han desarrollado nuestro cerebro izquierdo, la parte racional, la matemática, la lógica, ¿sí me entiendes? Como ese mundo, pero no la parte sensitiva y la parte creativa que es nuestro hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, en los talleres de alma y todo tratamos siempre es como de trabajar las dos Los dos. cosas. Entonces aquí un poquito lo que yo iba es que como no nos han enseñado, pues, es decir, esto es algo que tú tienes que aprender como cualquier otra cosa. Tienes que poder entender, tienes que poder saber cómo manejarlo, cómo integrarlo y de ahí poder hacer algo. Entonces, lo primero, por eso yo lo quise llamar conciencia emocional, más que inteligencia, aunque pues obviamente a mí lo que me llevó, digamos, a buscar realmente entender qué era ese mundo emocional, pues fue la inteligencia emocional. Yo me formé hace un par de años con una española que ha sido para mí valiosísima en mi vida, en mi camino también de conciencia y de crecimiento personal, pero entender que a la final tú tienes que primero hacer conciencia, es poder ver, poder entender, observar las cosas como son. Si tú no haces conciencia de las cosas, es como simplemente no existieran. Entonces, desde ahí es poder empezar a generar tu visión realmente hacia qué estás sintiendo. Entonces, desde ahí es importante la conciencia emocional. Y lo otro es integrar, porque lo que yo he visto también, y ese ha sido como mi camino de todas las cosas que he estudiado en todo este tiempo y todo mi proceso de crecimiento personal y espiritual, es que a la final el ser es un todo, es una unidad. Entonces tú no puedes empezar a separar cosas porque al separar pierdes coherencia, pierdes unidad y pierdes poder. Entonces, cuando tú realmente logras ver que todo eso que tienes, sea, digamos, bueno, no tan bueno, lo que sea, es parte de ti y lo integras, ahí es donde logras realmente dar un paso diferente hacia tu poder personal. Entonces, por eso yo le he querido denominar así, conciencia e integración emocional. Muy bien. Entonces, yo digo, mi Moni, yo saqué aquí como unas partecitas y dentro de ese proceso de conciencia, hemos enseñado que nosotros tenemos básicamente tres cuerpos. Nosotros desarrollamos un material súper lindo en ADMA y les explicamos que tenemos un cuerpo físico, que digamos es nuestra casa, es donde sucede toda esta experiencia, que tenemos un segundo cuerpo que es el mental, que está compuesto por pensamientos y emociones, y un tercer cuerpo que es el cuerpo espiritual, que es la esencia, en realidad, la energía. Entonces, me gustaría como explicar, digamos, las emociones desde esas tres partes. Pero antes, sí saqué como unos puntos que me han servido a mí como para entender un poco más el mundo emocional. Entonces, lo primero, que yo creo que pues ya lo hemos oído mucho y creo que pues todos estamos de acuerdo, aunque puede haber personas que todavía no, es no decir que hay emociones buenas o malas. Primera cosa, una categorización que se hacía, pero fíjate que viene muy por el condicionamiento social de qué está bien o qué está mal,
digamos, aceptado por una sociedad o una, sí, o un medio, digamos, donde nos desenvolvemos, pero más que todo es por cómo tú reaccionas a la emoción. O sea, la emoción como tal es la emoción. El tema es qué haces tú con ella, ¿ves? Entonces, como realmente hay emociones que nos hacen reaccionar de pronto de maneras no tan adecuadas, desde ahí es donde se ha generado la convicción de que hay emociones buenas y otras malas. En realidad, todas son emociones y todas son válidas porque además las vamos a sentir siempre y son parte de la vida, o sea, el ser humano siempre las va a sentir. Entonces, esa es una primera parte importante, ver que esa categorización es desde la mente racional. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, Bueno, otra cosa, también lo hemos categorizado por cómo tú lo sientes en el cuerpo. Entonces, obviamente hay ciertas emociones que no son muy agradables en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la sensación de asco, por decir, o el mismo miedo, que a veces nos paraliza, no sabemos cómo actuar, la ira, o sea, hay ciertas emociones que en el cuerpo no se sienten de manera agradable. Entonces ya por eso decimos malas. Entonces como que las echo a un lado, las rechazo, no lo quiero sentir, ¿verdad? Es como un poquito la reacción. Y las otras son las agradables. Entonces, qué rico la alegría, qué rico la felicidad, qué rico, ¿verdad? El entusiasmo, la gratitud, pues porque en el cuerpo se sienten bien. Entonces, digamos que por ahí también como va esa parte de decir, estas no me gustan tanto, estas sí. El problema ahí es que tú empiezas a rechazar y a aceptar cosas. Entonces, ahí está donde lo que yo te decía, que es parte digamos, de trabajar esa integración de manera consciente, porque a la final todo es parte tuyo. O sea, tú no puedes pretender, porque no sería real, sentir siempre felicidad, sentir siempre alegría. Eso no es real, porque estamos en el mundo, o sea, vamos pasando por diferentes sensaciones. Entonces, es importante, digamos, ver que en realidad todas son parte de ti. Cuando tú logras realmente permitirte sentirlas todas, que ahí va la parte de integración que también se hace pues con respiración y bueno, con otras técnicas, pero es llevar tu mirada adentro y aceptar que eso también es tuyo, claro, también es parte de ti. y me parece muy ganador tu mirada, Adri, porque pensaba yo como en algunos momentos, Adri, fíjate que a veces en esos rechazos, que inclusive puede ser desde un nivel inconsciente, que uno también Total, de ha acuerdo, es muy tenido desde la aprendido, ha aprendido, porque bien. es decir, si en el grupo familiar también había cierta tendencia a ciertas emociones y Claro. se rechazaban algunas otras, o si yo sentí que con esta me conectaba más con el mundo, esa es la que más voy a desarrollar. Y quizás esas otras que me dejan un poco al margen de una conexión, al margen de una expresión pública, al margen de una expresión de algo que quiero decir, de una opinión, todo ese tipo de experiencias como en privado, de alguna manera, van generando que entonces las etiquetemos. Y entonces esa Totalmente. etiqueta hace como una barrera. Y entonces fíjate que no es una relación natural, sino No, que es una relación racional. racional, Y desde exactamente. ahí imagínate que voy y me comunico con el mundo cuando esta energía que tenemos es para algo. Entonces, y fíjate que ahí entonces súper importante también ver que lo que tú estás diciendo, que es muy aprendido, o sea, y viene muy condicionado a lo que vimos en casa, a lo que vimos, a lo que nos decían en el colegio, a cómo nos relacionamos. Entonces, realmente no hemos tenido una relación sana con las emociones. Entonces, hay muchas cosas que realmente, sí, las empezamos a dejar de lado porque no entendemos. Y lo que tú decías, a la final el ser humano es un mamífero que necesita sentir que pertenece a algo y necesita ser aceptado. Entonces Sí. nos condicionamos a una cantidad de cosas por esa razón. Entonces empezamos a negar partes nuestras que son súper importantes. Y fíjate una cosa que he aprendido mucho también con el coaching de niños y que va muy ligado a la emoción, es que tratamos siempre, o bueno, sucede mucho, los que acompañamos a los niños y ha sido así, pues digamos lo que hemos aprendido todos, es que identificamos la emoción con la identidad de la persona. Uy, Entonces, por ejemplo, no, es que yo soy feliz, yo soy muy feliz, yo soy, ¿me entiendes? Entonces no quiere decir, o yo, no, es que tú eres, no sé, tú eres furioso, tú eres mal terco, geniado, yo tú soy eres un mal geniado, genial. un cascarrabias, Exacto. terrible, y Resulta así que me quedo.
Claro, y simplemente estás relacionando tu emoción a tu identidad. Y en realidad tú no puedes decir que solamente eres feliz, que solamente eres mal geniado. No, eso es una faceta tuya que viene ligado a una emoción, pero no es que sea solo eso. O sea, tú Claro, eres no, no es eso. muchísimo Y más. fíjate cuántas veces uno se queda con esa etiqueta, o bien que se la hayan puesto, que uno mismo la puso. Claro, Y entonces sobre obvio, esa, yo ni siquiera me permito explorar otras, ni me nada. permito, desde ese canal veo el mundo. Y Claro, desde y ya ese tu canal condición, es como si esa fíjate, fuera mi identidad. exacto. Fíjate, por ejemplo, hablaba yo en estos días eso con mi hijo. A mí siempre me dijeron que yo era súper tímida. O sea, yo me metí en el, y pues sí, obviamente, digamos que lo que he entendido es, claro, uno tiende a ser más introvertido que otras Claro. personas, es Hay normal. unas condiciones. Sí, hay unas pero claro, pero el introvertido no quiere decir que sea malo, porque ¿qué pasa? El introvertido primero tiene una capacidad de escuchar mucho más, de estar más atento, de acompañar, digamos, tiene unas ventajas también súper lindas. Y además es que uno es introvertido en ciertos ambientes, pero no es que tú seas introvertido siempre, ¿ves? Entonces, hay una muy buena pregunta ahí que me encantaría siempre en esta nueva reeducación que tú nos estás trayendo de cómo mirar el mundo emocional desde otras miradas que nos saquen lo mejor de nosotros y nos lleven a empoderarnos de ellas de una manera distinta. Y es una pregunta y uno poder decir, cuando yo siento que estoy mal geniado o que estoy demasiado alegre, ¿en qué áreas de mi vida estoy? ¿En qué áreas de mi vida me vivo de esa manera? Porque entonces ahí uno empieza a quitarle el tinte de lo genérico y de la etiqueta y empieza uno entonces a tener una mirada más global inclusive de sí mismo y poder decir, ah, en mi grupo familiar yo me vivo tales emociones, ah, en mi grupo de trabajo me vivo esta otra, ah, con mi pareja me vivo esta, ah, con mis hijos, ah, con mi mascota, inclusive con los animales, con las matas, como con el mundo que nos rodea, siempre habrá una emoción que está de alguna manera como delineando un poquito esa conexión, esa receptividad. Me ha enseñado mucho a desidentificar la emoción hasta el mismo pensamiento de lo que es uno. O sea, uno es mucho más que ese pensamiento, que esa emoción, es un todo. Entonces eso es muy lindo para cuando uno empieza a trabajar con niños y todo. Imagínate lo valioso que uno desde niño le hubieran dicho No, primero que te digan, mira, es válido sentir todo. O sea, todas las emociones son válidas. Aquí no es necesario. Lo importante es lo que hagas con ellas. Entonces eso ya viene otro paso, pero ya es un proceso que es lo que te voy a hablar ahorita más adelante, es de quedarte en ti, ¿me entiendes? Que eso es otra parte importante. Pero ver que es válido todo, que nada está mal a la final, o sea, es lo que tú hagas en realidad con eso. Entonces, fíjate lo lindo y lo empoderador de realmente tener esa visión, que sí, hay digamos como 6 emociones básicas, que son el asco, el miedo, la ira, la alegría, son 6 básicas, pero que hay un mundo emocional muy grande que también es lindo empezar con los niños a ampliarles un poquito ese diccionario, digamos, emocional, para que tú cuando sientas algo no te quedes simplemente porque a ti te pasa algo y te preguntan, ay, no sé, uno ni sabe a veces decir ni qué está sintiendo, o simplemente, tú, ay, no, tú me estoy, traes, tú me traes a mi mente se me fue inmediatamente porque vea las conexiones que despiertan, que es mi eslogan de verdad, porque lo sí, siento así, Adri, es como, mientras tú hablabas me acordé de una vez en una formación que teníamos de Alba Motin y entonces nos decían, ¿en qué emoción está? No teníamos que decirlo, sino a través claro. de una expresividad, de un comportamiento no verbal, teníamos que contar y la gente nos tenía que de alguna manera decir, uy, es una emoción mixta, es una emoción tal, empezaban como, como cuando uno hacía ese juego y hasta que le adivinaron, no, sí, sí, más o menos, no, le falta palabra a uno, era como algo así y fue tan dinámico porque de verdad que es que para uno era tan complejo de alguna manera también Pero poder Moni, definir cuál es esa emoción, Adri. uno de adulto ni siquiera sabe a veces ni qué es lo que hago como a lo mismo, ¿no? Entonces solo hay felicidad, alegría. Hay un Eso. mundo, mira, hay un diccionario emocional enorme. La cosa es que, digamos, en mi vivencia personal también yo siempre me sentí una persona muy emotiva y lo que hice por justamente estos condicionamientos y cosas que uno va aprendiendo por las experiencias de la vida era callar. Entonces, digamos, ante una cosa emotiva, prefiero callar porque lo que me sucedía es que normalmente, digamos que explotaba o decía las cosas que no debería haber dicho, o sea, como de mala manera y generaba después más conflicto. Entonces, ¿qué empecé a aprender? Callar. Prefiero callar
y no decir nada para evitar conflicto. Pero fíjate lo que eso puede producir en el cuerpo, ¿no? O sea, enfermedad, bueno, una cantidad de cosas. Entonces estaba la emoción inicial, que fue la que ocasionó algo, que entonces, digamos, reaccioné, pero entonces encima de todo, después de reaccionar mal, estaba no solo la emoción inicial, sino después la culpa de haber dicho, entonces es una mezcla de cosas. Entonces fíjate que yo siento que a muchos podemos estar o en el lado que callamos y vamos guardando hasta que explotamos, porque eso igual es energía y en algún momento, mejor dicho, explotando por todo, y fíjate lo que también los afecta y afecta a los demás. Entonces fíjate que ahí es un tema pues importante de concientización interna. Entonces, bueno, como para ir recapitulando, íbamos en que las emociones no son ni malas ni buenas, que simplemente están relacionadas con el sentir agradable o desagradable, digamos, con el condicionamiento social, lo que hemos aprendido, que hay emociones, hay 6 emociones básicas, pero que en realidad hay muchas más, entonces también es lindo ir digamos, como aprendiendo eso. Hablábamos de el apego y el rechazo, entonces a lo que voy rechazando, digamos, eso es lo que yo te decía, nos va dividiendo y va generando como conflicto interno, porque a la final, de todas maneras, lo vamos a seguir sintiendo. Importante entonces entender que las emociones son reacciones que tenemos tanto fisiológicamente y psicológicamente frente a un estímulo que viene y que tu cerebro capta, obviamente, por los sentidos, ¿verdad? Eso genera dentro tuyo una reacción de un estímulo, entonces generalmente viene de la afuera o también internamente, porque fíjate que uno también puede ser, tú piensas algo y ¡frum! De una empieza la emoción. Entonces viene como digamos de esas dos fuentes. Y a la final las emociones son necesarias para la supervivencia. O sea, son mecanismos de adaptación al entorno, a lo que estás viviendo, importantísimas, porque si uno no sintiera asco, por ejemplo, lo que yo veía el otro día también en uno que recomendé ahí, una serie en Netflix súper linda de los niños que se llama Brainchild, pero es súper lindo porque enseñan una cantidad de cosas, no solo para los niños, también para los adultos, de cómo funciona el cerebro. Y hay un capítulo que habla de emociones y decía eso, si tú no sintieras asco, le servían unos platos, hay unas cosas podridas, entonces decía, claro, si tú no, te comerías eso, imagínate, te podrías morir. Entonces, ¿ves? O sea, realmente son adaptativas y te ayudan a sobrevivir. Lo mismo el miedo, que tanto es una emoción que, digamos, está súper mal catalogada, pero Total. importantísima, porque pues es la que en un momento dado te puede permitir sobrevivir ante un peligro. Entonces, ¿ves? Claro, total. Son adaptativas y son supremamente importantes todas. Entonces, digamos, eso también, digamos que pues... Qué buena esa clasificación de alguna manera para entrar a mirar en cómo yo me relaciono con ellas. Exacto, Y realmente como su lado luminoso, porque finalmente exacto. ellas también traen una información, es que es como, pues, Y oiga, eso ¿qué mensaje me exactamente, tiene esta rabia? exacto. ¿Qué mensaje me Oíste, da? muchísima de tu mundo interno. Pero entonces fíjate que cuando tú ya te empiezas a relacionar de manera consciente y le empiezas a buscar el propósito, cambia completamente. Es otra cosa que es lo que tú estás diciendo. Totalmente, Entonces, digamos totalmente. que eso era como Muy los buena. puntos que yo quería decir. Y digamos que mi frase final es, para mí, y viene muy digamos, a la parte etimológica de la palabra, para mí la emoción es energía en movimiento. Y Energía fíjate en lo que movimiento. hemos ido Tan aprendiendo. importante, Adri, porque si uno no, sí, sí, pero es que fíjense, es que eso tiene que ver hasta con la coherencia, porque si uno a veces dice, no, yo quiero tal cosa, pero si yo dentro del paquete completo de mi parte mental, de mi hacer, de estructurar una idea, si yo no tengo dentro de ese paquete la emoción, no va a ser el motor que me impulse a ir a eso que yo quiero. Entonces, ¿cómo es de Total. importante realmente el mundo emocional No, dentro de la total. acción que tomemos con lo que Todo. sea? Claro, y fíjate que cuando hablemos de energía, que también lo hablamos ayer las dos, y pues eso está ahorita con todo, la física cuántica, todas las cosas, en realidad el motor que atrae es la emoción. Es la emoción. Adri, es que mira que el mundo emocional no siempre es a través de las palabras. A veces una persona llega y despierta algo, como que viene ese campo Totalmente. energético y tú dices, Total. o te atrae y tú sientes que ya, es como dices de verdad que es como es eso que resuena y tú ni siquiera sabes por qué y sin embargo ahí sientes una conexión con un otro
que a veces hasta ni hay historia, a veces nada, es solamente con ver a una persona como de alguna manera puede generar algo en nosotros. Y lo contrario también, porque ahí está como el filtro que yo sé que ahorita algo nos va también a conversar esto, porque como no a veces filtramos eso, entonces yo puedo estar todo el tiempo viendo noticias, yo puedo estar todo el tiempo o en una conversación que me deje demasiado confuso y como en un sentimiento del que trae también la otra persona, por eso dicen que las emociones se contagian. Y entonces terminamos también como un peso que uno dice, uy, qué difícil está esto. Total. Así es, por ejemplo, fíjate, nosotros también les enseñamos mucho a los niños lo que tú dices, la risa, por ejemplo, el solo hecho de conectar con la risa ya te sube la energía. Y fíjate que lo lindo cuando tú estás realmente, pues, digamos, en vibración alta, en emociones elevadas, necesariamente estás en el momento presente, porque es que no piensas en nada más, o sea, la atención está puesta ahí. Entonces, digamos que eso va más hacia la parte de energía, digamos, de lo que logra las emociones a nivel energético, pero es así, es lo que tú estás diciendo. Ahí está lo bonito, porque de alguna manera cuando nosotros nos hacemos cargo de esas distinciones que nos permiten de alguna manera tomar las emociones como un recurso, entonces hace uno unas decisiones en conciencia. Y ahí es donde tú dices la conciencia. El empoderamiento es que cuando tú no sabes, o sea, cuando no tienes conciencia emocional ni nada, tú estás preso a reaccionar. O sea, a la deriva, macho, a lo que surja de afuera y tú simplemente reaccionas. En cambio aquí, cuando tú haces conciencia, tú puedes escoger, tú puedes elegir qué hacer, ¿me entiendes? Pero luego de hacer un proceso interior, porque no lo puedes hacer si no lo has hecho. Ahorita te voy a explicar esa parte. Pero es que si no hay primero una conciencia, que tú estás simplemente de manera reactiva, pues así seguirás, porque no hay de otra, ¿me entiendes? Así es. Cuando ya tú eres consciente y dices, no, o sea, yo puedo actuar diferente, yo puedo elegir, en realidad el poder está dentro de mí. O sea, no, yo no puedo ir aquí a la deriva. Eso es lo lindo de aprender eso de las emociones. Pues fíjate que a la final siempre estamos reaccionando. Todo el tiempo. Y es en automático, Adri. En automático. Después es que uno piensa y dice, ay, hubiera podido dar otra respuesta. El hubiera. Si hubiera. Pero es por eso, porque estamos aquí, eso también tiene un componente obviamente físico, fíjate que lo hemos aprendido, que es, digamos, si quieres, entonces entramos ya vale. En el cuerpo físico. Yo pues he ido también estudiando un poquito sobre esa parte, y es entender que, bueno, están estos dos hemisferios que ya hablamos, pero adicionalmente el cerebro, si tú le haces un corte, digamos, transversal, el cerebro, digamos, es como si tuviéramos tres cerebros en uno. Eso, digamos, lo habló un neurocientífico norteamericano a principios de siglo y todo, y lo llamó el cerebro triuno o triple, porque en realidad en el proceso evolutivo del ser humano tenemos tres cerebros como otros mamíferos, pero nosotros tenemos el último, que es la neocorteza, que es la parte pensante, que es la que nos diferencia de esas otras especies. Pero todos tenemos un cerebro reptiliano, que digamos es como el más primitivo, el más intuitivo, y es el que nos dispara justamente ese mecanismo de sobrevivencia que tenemos, que es el de defensa, lucha o huida, ¿no? Que es el que se activa mucho, y pues fíjate que eso lo habla mucho Joe Dispenza, que se activa mucho en sobrevivencia, y es ante el estrés. En realidad, cuando tú vives en estrés, sientes es que tú estás preso a que cualquier cosa te va a pasar. O sea, que estás, mejor dicho, indefenso. Entonces, ese es el primer, digamos, cerebro que tenemos. Luego viene el cerebro límbico o emocional, porque justamente es el que guarda todas las memorias, y digamos que eso es como que todas las experiencias que has tenido en la vida te generan unas memorias emocionales. Y pasa mucho que así como tú reaccionaste en un momento dado frente a una situación, quedó como impreso, grabado en tu genética, pues como en tu fisiología, alguna reacción, y fíjate que sigue pasando otras cosas similares y tú automáticamente reaccionas igual. O sea, ya se vuelve, ¡pum!, de una, totalmente automático. Entonces, ese cerebro límbico tiene unas partes muy importantes, digamos el tálamo, que recibe la información de los sentidos y de ahí genera la acción. Está la amígdala, que es la parte que guarda justamente toda esa
pues lo que hemos aprendido, digamos, a nivel emocional. Entonces ahí es donde se dispara esa parte. Y luego está el cerebro, digamos, pensante, la neocorteza, que es la lógica, la racional, la que procesa, bueno, la que piensa y todo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que hasta fisiológicamente uno lo ve que ante una emoción tú no le puedes meter la lógica, porque es que simplemente son partes distintas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos como que aprendido supuestamente a que, no, es que yo no quiero sentir esto, no, es que ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, le metes la lógica, pero por el otro lado está, ¿pero qué hago si lo estoy sintiendo? O sea, ahí está y no lo puedo, o sea, el hecho de que yo le diga no lo quiero sentir, no va a quitar el sentir va a estar. Y otra cosa muy importante es que cuando tú tienes un secuestro emocional, que es cuando tú estás, digamos, mejor dicho, con la emoción a tope, todo el riego sanguíneo se va a esas partes primitivas. Entonces la lógica desaparece. No está, ¿me entiendes? No hay riego en esa parte del cerebro que te permite hacer un proceso. No, o sea, eso está ahí en la emoción. Entonces fíjate que ahí uno va entendiendo que la integración emocional tú no la puedes hacer desde la lógica, que eso era un poquito lo que enseñaban, pues obviamente eso no funciona. Tú puedas hacer un proceso de integración de la emoción. Y de ahí, una vez hecho, tú sí ya eliges si haces, si no haces, si dices, si no, pero no estás secuestrado, mejor dicho, con esa emoción que seguramente vas a reaccionar de una manera pues no tan adecuada. ¿No? Darnos cuenta cuando estamos de verdad secuestrados por una emoción es clave, porque entonces ahí no razonamos, ahí de verdad que ni siquiera hay algo reflexivo, es posterior. Pero en el momento que es donde necesitamos realmente tener una experiencia, digamos, como más coherente con quien está siendo uno y con quien pudiera dar una respuesta distinta, que ese es el dolor más grande cuando la emoción ya se nos fue y cuando ya la experiencia pasó, yo por qué dije eso, no quise decir eso, o nos enganchamos en discusiones en pareja a veces que sin sentido, cuando en el fondo uno dice, wow, era más sencillo de lo que quizás estábamos en este momento tratando de seguramente ponernos de acuerdo. Entonces mira que es muy importante tener presente qué es lo que nos pasa, porque inclusive tiene que ver con esta parte bioquímica del cuerpo, con nuestra parte cerebral. Es una energía que nos puede, es como que nos lleva. Exacto, te lleva y no. Entonces fíjate lo que decimos, no lo puedes controlar desde el lado racional, porque simplemente son dos partes distintas, o sea, no hay forma, ¿ves? Unas cosas súper lindas, Daniel Siegel, que es un psicólogo, también ha enseñado cómo se le puede mostrar a los niños el cerebro y lo enseña con la mano. Entonces, divino, porque entonces tú le explicas que este es el cerebro reptiliano, que, o sea, en palabras sencillas, pero entonces con la manita, tú ya digamos, este es el límbico y este es el racional, que es el que cubre todo el cerebro. Entonces, cuando está atrapado por la emoción, ya aprenden que hacen así, imagínate la belleza. O sea, pero ya es poder entender ellos de una manera fácil que eso es parte del cuerpo, o sea, eso está ahí, que no es una cosa rara y que no está mal sentirlo. Pero luego vendría el cuerpo mental, que entonces son pensamientos, emociones. Entonces, aquí es muy importante, Moni, entender que a la final uno nunca, o sea, muy pocas veces está viendo la realidad. Uno siempre ve todo filtrado como si te pusieras unas gafas. ¿Por qué? Porque tú has hecho una construcción justamente de acuerdo a todas las experiencias que has vivido. Entonces, esas experiencias te hacen unas creencias, unos pensamientos y unas valoraciones específicas. Entonces, tú siempre filtras todo lo que te entra, o sea, todo eso que decíamos que llega de afuera, tú no lo estás viendo real como es. O sea, tú lo estás filtrando y lo estás interpretando a tu manera. Por eso es que yo siempre como que pongo ese ejemplo. Digamos, no sé, te llega una persona y te dice cualquier cosa, estamos las dos. De pronto tú lo puedes tomar súper bien y tú dices, bueno, listo, acá no pasa nada y no te enganchas, y yo lo puedo tomar súper mal, me lo puedo tomar personal, puedo armar un rollo, ¿ves? Entonces, a la final es importantísimo ver que eso, digamos, en programación neurolingüística se llama mapa mental, y es eso, es una construcción que tú haces por todas esas experiencias de vida, pero muchas veces está lejos de lo que es la realidad. Entonces, y desde ahí conversamos. Cuando cada quien está con el lente. Por eso es que
Antes de verdad, antes el mundo relacional, por No, Dios, no es más es complejo. peor, exacto. Porque finalmente cada quien con su lente, con su historia, como decíamos hace un rato, si yo tengo una historia, qué sé yo, que un profesor cuando era niña me llamaba la atención con la mirada así penetrante y papá, entonces si alguien viene a hablarme fuerte y tiene esa misma mirada, yo Ya, inmediatamente claro, conecto con esa experiencia exacto. que quedó grabada en mi psiquis y fácilmente viene una reacción bioquímica y yo ya estoy contestando fuerte porque ya estoy como en Claro, mecanismo de defensa, defendiéndome de algo y ahí viene exacto, la reacción. Entonces total. yo no estoy de verdad teniendo digamos, una respuesta natural, sino que yo estoy ya conectada con todo eso que me está haciendo. Esas situaciones de emociones muy fuertes donde te movieron, eso quedó grabado ahí en el Pero inconsciente, pero siempre, ahí, siempre. sí, Es lo que tú sí, estás diciendo. O sea, sí, uno no se está relacionando con lo que está sucediendo en el momento y con la persona, no. sino tú ya armaste y traes lo de atrás y desde ahí reaccionas. Por eso también es tan importante el trabajo personal, porque de alguna manera Entonces, uno eso es todo, uno va limpiando una claro. emoción, va limpiando una experiencia, va limpiando la historia que se contó, va limpiando y va resignificando, de tal manera que uno va abriendo como posibilidades de un hoy más, como más a gusto, donde uno con nuevos Total. ojos, Fíjate, Adri. lo importa, claro, Moni, lo importante, mira el trabajo del niño interior que hemos hecho, las creencias, o sea, tantas cosas que traemos de raíz, el trabajo con los padres, o sea, ahí hay un trabajo súper lindo, pero es eso, es crecimiento personal y empezar a quitar eso, pero entonces parte de esto lindo de las emociones es una mirada sobre una parte tan importante del ser humano, o sea, una parte importantísima de la vida, y el poder, o sea, no creerse todo lo que dice la mente, lo que tú interpretaste, reaccionas. Entonces, digamos, reaccionaste entonces mal porque sentiste que esa persona te estaba atacando. Entonces ya generaste también ahí un tema relacional, ¿verdad? O sea, una cosa que negativa para ti y negativa para los demás. Pero ahí es donde yo digo, si uno hace conciencia, es decir, cuando tú recibes ese estímulo y tú puedes hacer un pare y decir, bueno, un momentico, en realidad, ¿esto qué me está despertando a mí? Adultos, pero emocionalmente no mucho, porque justamente no nos cuestionamos eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el niño o qué hace, digamos, el adulto emocionalmente infantil? Es que reacciona y echa la culpa afuera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cuando pasa algo, siempre, es que tú me pusiste, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, ¿ves? O sea, a la final tú estás culpando al otro por lo que estás sintiendo. Y perdón, pero es que ¿quién es el único que lo está sintiendo? Tú. ¿Quién es el único que puede influir sobre lo que estás sintiendo? Tú. Entonces, fíjate cómo cambia, porque en vez de poner culpa, tú estás responsabilizándote de lo que estás sintiendo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me gusta es que cambia la dirección de la atención. O sea, en ese momento tú estás poniendo la atención y la energía afuera, en cambio aquí la devuelves y la llevas adentro. Yo, por ejemplo, ahora que soy muy consciente de muchas cosas, cuando siento algo con alguien, yo digo, bueno, este es un espejo, porque pues ahí está, ¿no? La ley de la correspondencia, la ley del espejo, eso ya está ahí. Entonces digo, bueno, ¿qué me está mostrando esa persona que me molesta de mí, que no he podido ver y que lo tengo que poner afuera para poderlo ver? Obvio. Entonces, ¿ves? Entonces yo empiezo ya un proceso de introspección de decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué está esta emoción aquí? ¿De dónde viene? ¿Ves? Empieza uno a hacer lo que tú estabas diciendo, actualizar justamente todo eso para hacer una cosa donde yo me responsabilizo, te empodere y te logre dar conciencia, sanación, transformación, pero donde te sientas diferente, ¿ves? O sea, te pone en una postura, ahí es donde yo digo de realmente de adulto, pues sí, porque el adulto, digamos, ya debería tener la capacidad de ver que a la final el sentir, pues depende de él. Entonces, ahí lo importante en la integración es que cosas como en hechos reales, porque ahí está el tema que lo que te decía, como nos estamos contando una historia, una interpretación, es muy distinto si yo cojo las cosas en hechos. Entonces, decir, bueno, entonces, ¿qué fue lo que me dijo en realidad Ana Mónica? O sea, en realidad, ¿qué fue? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Como Claro, partir un poco los hechos reales a lo que yo me estoy contando. Entonces, eso ya empieza a abrir una brecha donde yo digo, bueno, entonces seguramente
tal vez ella, no sé, no quería decirlo de esta forma o yo lo interpreté así, pero ya empieza a abrir un espacio donde tú ya no estás tan identificado ahí. Importantísimo, Moni, es llevar la atención al cuerpo, o sea, al sentir. Fíjate cómo integramos ahí lo lindo que siempre hemos, pues que venimos trabajando las dos de tanto. ¿Dónde estoy sintiendo? Por ejemplo, en el caso, dijimos rabia, que yo sentí como algo que me molestó, entonces siento la rabia. ¿Dónde la siento? ¿Sí? Entonces, lo ubicas en el cuerpo, ¿dónde está la sensación? O sea, llevas esa atención adentro tuyo. Por ejemplo, la siento, no sé, en el plexo solar, en el pecho, bueno, no sé, en algún lado. Llevas tu mano, que eso pues también lo aprendí de Valeria, que es lindo, porque fíjate que cuando tú te golpeas o algo, la primera instinto es llevar la mano. O sea, cuando algo te duele, tú llevas la mano. Acá es lo mismo. No es un dolor, digamos que no tan físico, pero a la final sí se refleja físico. Entonces, es llevarle como la atención a esa parte tuya, miras primero, ¿verdad? Y le preguntas, o sea, o hay gente que, digamos, no es tan visual, entonces puede sentir algo, no sé, siente un calor, siente frío, o ve una bola negra, o, bueno, en fin, pueden salir una cantidad de cosas, pero tú como que generas una especie de diálogo, digamos, interno con esa parte, puede que no te diga nada, no importa, pero por lo menos le llevaste la atención. Y lo otro, entonces, ya una vez, digamos, tienes como el mensaje, o sea, o esa parte se siente como escuchada, esa parte tuya, empiezas a respirar. O sea, la intención es que le lleves aire a esa parte que está reclamando esa atención. ¿Qué pasa? Esa parte que tú estabas rechazando porque lo estabas viendo como algo negativo, ¿m? Dices, no, es que esa parte también es mía y resulta que me estaba trayendo una información valiosísima. Entonces, venga, lo integro, respiro y ¡fum! Bajado la emoción. Sí, Pues ajá. obviamente entonces ya el neocórtex ya puede pensar, entonces tú ya dices, bueno, entonces, no sé, voy y hablo con Moni, diría yo, de pronto entonces si yo la embarré le ofrezco excusas, ¿me entiendes? Ya hay un proceso donde tú puedes actuar desde una manera muy diferente, en conciencia, eligiendo qué está bien para ti y para tu relación. Una conectividad con todo nuestro mundo interior. Yo creo que son aspectos interiores, digamos que nosotros en el coaching que hacemos lo hacemos con aspectos interiores y es exactamente eso, es darle un espacio a la emoción, que esa emoción de verdad tenga una cara, un rostro, una forma, un color, o sea, darle como Eso, toda esa conectividad porque ellas tienen un mensaje que darnos. Y ahí volvemos a lo que hace un rato hablábamos con Adri, es ¿cuál es ese mensaje que me está dando esta emoción, esto que estoy sintiendo, esa bola negra, esa bola roja, eso que quiere exacto, estallar, eso que quiere, porque ahí hay una información y ¿cómo lo representarías? Esa rabia que sientes, ¿qué forma tiene? Y entonces viene, sí, algo cuadrado, no, algo redondo, no, parece algo de elástico, no, parece, y en todo eso hay detalles supremamente finos que los cogemos, que sabemos con Adri, que los exacto, cogemos para poder seguir como en esa conectividad con esa información que viene del hemisferio no conocido o del mundo exacto. inconsciente, de lo que no Inconsciente. sabemos. Claro, Moni. Entonces, digamos que esto es obviamente la parte rápida, como el ejercicio corto, pero fíjate, ya es cuando tú entras mucho más a hacer un trabajo como el que tú estás planteando, mira la cantidad de información que eso te puede dar. Súper lindo. Y Pero la fíjate, otra cosa que me gusta de lo que tú estás compartiendo, y perdóname Adri, es el tema de la respiración. Y es que uno a veces cree que necesita muchas cosas o pegarle a una almohada, que eso también en bioenergética sí, son sí, caminos, son exacto, hay caminos, maneras. son caminos. Pero digamos que a veces hemos entendido que también con una respiración consciente yo puedo hacerme cargo de lo que estoy sintiendo y viviendo. Claro, Y tú lo Moni. trajiste, Adri, eso me parece que sí me encantaría resaltarlo porque Claro, eso está a claro, nuestro alcance. es que está ahí siempre. Y fíjate que igual es lo que uno siente. Cuando uno tiene miedo o cuando tiene, fíjate que lo primero que se altera es la respiración. Claro, Tú empiezas a hacerla alta, empiezas a hacer sí, como que, entonces el simple hecho de tú hacer una respiración consciente, 3 o 4 respiraciones donde abras, expandas, sí, ya, o sea, el cerebro ahí mismo, claro, porque fíjate que vamos a lo mismo, ahí se activa el cerebro reptiliano, ahí total. mismo, ¡pum!, a la defensiva, Instinto, entonces, instinto de una, te proteges, te defiendes, no sé qué, entonces la respiración, claro, porque necesitas bombear, obviamente, sangre y oxígeno, pues si tú tienes que defenderte, necesitas llevar oxígeno a los puños, a las piernas, ¿ves?
es normal, es fisiológico. Tú respiras, Sí. ahí mismo el cerebro dice, ah, no, aquí no está pasando nada grave, entonces me puedo relajar, ¿ves? Pero que siento y emoción. Y la última parte, que es la, digamos, como el cuerpo espiritual, que es la energía, que yo creo que es, a ver, ha sido pues para en mi vida una cosa muy linda últimamente de explorar mucho esa parte y entender, Mónica, a la final todo es energía. O sea, en el universo todo es energía, en nuestro cuerpo, y los pensamientos y la emoción también. O sea, todo es energía y vibración. Y fíjate que ahora estamos siendo mucho más conscientes en que no solamente somos este cuerpo físico, y lo que tú decías, no es, a veces ni siquiera necesitamos hablar, solamente la presencia, o sea, tu pensamiento y tu emoción ya está generando un campo electromagnético que lo siente todo el mundo, o sea, alrededor tuyo se siente, no hay necesidad ni siquiera de decir nada. Entonces, por eso es tan importante, digamos, hacer conciencia de ese campo energético, ese campo electromagnético y cómo lo podemos trabajar en nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, lo mismo, si la emoción es energía, que es lo que hablábamos ahorita, lanzo una emoción y lo mismo. Entonces, ahí viene otra vez las leyes universales de la energía, que son claves, son valiosísimas, porque como les decimos a los niños, son las reglas del juego. Si tú sabes jugar un juego de mesa, o sea, necesitas las reglas para poder jugar. Aquí es lo mismo. Es que ellos están, ahí sí es cierto, uniendo ciencia con espiritualidad y se están dando cuenta que en realidad todo lo que decían los budistas y todo lo que viene de Oriente de hace tantos años, pues era real. Entonces, ellos hablan mucho justamente de esa coherencia que debe haber entre la mente y el corazón. O sea, fíjate que ahora todo nos está llevando al corazón y al amor. Entonces, digamos que energéticamente hablando, también se los enseñamos a los niños en los talleres, es que existen dos energías principales, digamos. Una, el amor, y el otro, el temor o el miedo. Del amor se desprende todas, digamos, las emociones que te generan bienestar. Entonces, lo que estábamos hablando, lo que se siente bien en el cuerpo. Entonces, la alegría, la gratitud, el gozo, la felicidad, todas, o sea, las que te hacen sonreír. Y del temor son todas las que realmente, pues, nos hacen sentir incómodos. Entonces, ¿qué pasa? Y se ha demostrado también con imágenes. Cuando tú estás vibrando en la energía del amor, tu campo electromagnético se crece de una manera impresionante. Cuando tienes miedo, se contrae completamente. O sea, es impresionante hasta en eso. Entonces, fíjate cómo realmente la importancia de hacer conciencia a nivel energético, desde dónde estoy parado también, si desde el amor o desde el miedo, porque ahí está, y eso genera todo, porque lo que decimos, un pensamiento de miedo genera una emoción de miedo, genera una palabra de miedo, y obviamente todo desencadena, total. Las emociones que yo siento, obviamente, desde el amor, pues definitivamente son conectados con el corazón, no hay nada que hacer. O sea, fíjate la diferencia cuando tú haces una meditación, cuando tú estás conectado en el corazón, que lo sientes que tu ser se expande, o sea, tú lo sientes la alegría de vivir, sientes el propósito, quieres compartir, te sientes libre, o sea, es una cosa completamente diferente. Lo importante a nivel energético de ver que en realidad lo que tú pones afuera es lo que se te devuelve. Si tú estás vibrando en amor, pues eso te va a llegar. Si estás vibrando en miedo, eso te va a llegar. Entonces, por eso es que uno dice a veces, bueno, pero ¿por qué por qué no cambia las cosas? ¿Por qué la realidad sigue siendo la misma? Porque es que en realidad uno no ha cambiado. O sea, el proceso lo tiene que hacer uno. Y es un proceso de pasos, o sea, es una cosa que hay que ir haciendo en conciencia, pero uno sí se va dando cuenta que es lo que tú estás diciendo, que la vida cambia, o sea, la realidad cambia, definitivamente, y el cambio es interno, es uno, donde tú te conectas en realidad y se vuelve un imán. Ahí sí es cierto que es como un imán para atraer realmente a ti, pues sí, lo que quieres. Entonces, ahí está, digamos, como el poder creador o co-creador que tenemos los seres humanos que pues antes no lo teníamos muy Muy consciente. claro, muy consciente, y yo sí creo que ahí está lo lindo también de la neurociencia, de todo lo que de verdad hoy está más a la mano, como esa conectividad entre la ciencia y la espiritualidad, como eso que uno dice, ay, hoy tenemos por fortuna la oportunidad de hablar de vibración, de energía, de eso que nos conecta. Antes no podíamos ni siquiera expresar eso, ¿no? Ni siquiera la psicología era transpersonal, ni siquiera
estas conversaciones podían tener un espacio donde pudiéramos decir, No, oye, sí, vibremos alto, qué no, buena eso no, vibra, qué buena no, eso energía. no. Eso no estaba permitido, pero ahora sí, ¿ves? Porque es como dentro de esas emociones elevadas que hablamos y que era un tema que tú también querías, que era el de la gratitud. Sí, Digamos que correcto. esas emociones Un buen elevadas que cierre. están, sí, esas emociones elevadas que están en el corazón, estamos hablando de amor incondicional, de compasión, de gozo, de gratitud. Fíjate, o sea, cuando tú empiezas a abrir Vale. este centro energético y Mm. empiezas a fluir desde ahí y a respirar Sí, desde ahí, por ejemplo, este centro es el más poderoso. O sea, es una total. cosa La loca. coherencia cardíaca, es que hay una cantidad de ahora de wow, de Dios, metodologías, de accesos, de información, donde realmente el corazón es de verdad, tiene su Pablo, inteligencia. lindísimo de la gratitud, porque la gratitud, yo lo escribía en estos días, para mí es como el sello que le pones para atraer realmente lo que quieres a tu vida. O sea, lo hablábamos ayer, fíjate que cuando uno pide algo, o sea, o pedía, pues digamos, pedía de alguna manera, uno siempre pedía desde la carencia, desde la escasez, desde la necesidad. ¿Y esa vibración cuál es? Pues miedo, porque tú estás sintiendo que te falta, ¿me entiendes? Entonces tú ya estás en la vibración de miedo pequeño. Entonces, obviamente, ¿qué vas a traer? Ya habíamos hablado. Si es lo que tú mandas al campo, pues ¿qué vas a traer? Más de lo mismo, o sea, no puedes salir de ahí. Entonces, qué diferente es si tú tienes clara una intención, digamos, pero una intención, digamos, coherente desde tu ser, le incluyes una emoción elevada, que ya la habíamos hablado, y Ay, lo sí. sellas con la gratitud, no, pues Oh, ya, para mí eso es lo que digo, por eso es paquete como, completo. claro, porque cuando agradeces tú, cuando tú ya Mm, sientes, o sea, cuando a ti te dan un regalo, es que tú agradeces, pues tú no agradeces antes. Entonces, exacto. aquí es como ponerle el sello de decir, no, es que ya lo recibí, esto Ya ya es sé. un hecho. Y ahí va el que tú me decías del reto, pues que yo monté al principio de la Sí, cuarentena, que pues hermoso. obviamente pues, no lo hice yo, simplemente yo fui un canal de transmisión, pero fue, digamos, muy llegado desde inspiración, porque pues siento así, yo lo había recibido en diciembre por parte de mi tío, una persona que quiero mucho, que tú lo conociste en el taller de línea interior, y a mí Sí. se me ha olvidado, como que no, la verdad pues estaban otros temas, no lo había retomado, y cuando iba a empezar la cuarentena, una noche que me desperté a las 3 de la mañana, que me pasa a veces, fue como, pum, como si me hubieran dicho, ya, usted tiene que mandar eso mañana, y así fue. Y fíjate lo Hermoso. lindo, Moni, como, bueno, obviamente para mí, porque yo tampoco lo había hecho, en realidad conectarse con la gratitud es una cosa muy, muy poderosa. Lo que siento después de estos años de trabajo interior es que la vida es un regalo impresionante, o sea, que esta experiencia Sí. física es, digamos, este plano es un plano de experimentación, pero fíjate lo lindo el poder sentir, el poder, o sea, eso es una Sí, cosa una que en cosa otros planos maravillosa, Adri. es un regalo Y ahí va impresionante. de verdad, mi gratitud por toda esta conversación tan hermosa, tan tejida, con tantos accesos, de verdad que nos has dado unos regalos maravillosos. Quería también preguntarte con esa, bueno, de toda la amplia experiencia que ya has tenido también de acompañar a cuántas familias y niños y adolescentes, como cuál es el mensaje, porque ahora, Adri, que estamos compartiendo tanto en el hogar, con nuestros seres queridos, con los niños, y a veces eso no está tan bueno, No, armonizar la faena laboral, la parte del hogar, las labores domésticas, y ahora pues la energía de los niños y de los adolescentes que son bastante vivas, activas, y el mundo emocional está tan activo, como cuál sería y podría ser como el mensaje desde tu corazón sabio. ¿Qué les podrías decir a todos esos padres para que también como conecten desde esa conciencia e integración emocional para guiar a esos niños y jóvenes, Adri, en este mi tiempo? Moni, en realidad, yo digo, todo empieza desde el adulto. O sea, que yo siempre he dicho, el niño a la final es un síntoma, pero el adulto pues es todo, porque es el que dirige y el que acompaña. Claro. Entonces, lo que yo he venido aprendiendo es que realmente, y pues lo estoy aplicando con mi hijo, que a la final, pues es que uno nadie le enseña a ser papá. Ay, sí. Y realmente uno trata, digamos, en muchas cosas de alejarse
a lo que uno no le gustó y a la final termina siendo lo mismo. Entonces, no es fácil porque uno no sabe cómo hacerlo, o sea, es muy, muy instintivo, muy intuitivo y muchas veces pues no está, digamos, guiado de la mejor manera. Yo siento que esto es una oportunidad valiosísima si uno la sabe aprovechar, sí, porque los papás pues hace mucho rato no estaban todo el tiempo con los hijos como están ahora. Total, Fíjate que total. tú, bueno, lo mandabas al colegio, lo cuidaba una nana, lo que fuera, tú salías, no, pero es que aquí, perdón, o sea, y es que a la final los hijos pues son de uno. Entonces, 24/7. claro, 24/7, entonces no es fácil. Digo que, digamos, todas estas herramientas sencillas de empezar a ver un poco las cosas más desde la humanidad, de poder acompañar desde una mirada más amorosa, pero también uno tiene que ir aprendiendo, alguien le tiene que ir diciendo, Moni, porque es que uno no sabe, ¿me entiendes? Hay herramientas como la comunicación no violenta, como la disciplina positiva, o sea, cosas donde yo he podido ver que el adulto en realidad acompaña a un niño, pero se quita de ese rol, digamos, de yo lo sé todo, de yo no me equivoco, no, es que a la final también esa vulnerabilidad del adulto hay que mostrarla, porque es lo que también les estamos enseñando a ellos. Entonces no les estamos permitiendo que se equivoquen, no, es que hay que equivocarse para aprender muchas veces. Ay, Entonces sí. es acompañar más desde un lugar más respetuoso, sintiendo que participé en esta cumbre también española que fue a nivel mundial de educación, me llevé una sorpresa muy linda porque empecé a ver que sí hay muchas corrientes donde se está apuntando a una educación más libre, más consciente, más humana. Waldorf. Sí, qué Exacto, bueno. exacto, por Mm, ejemplo, ¿ves? mm. Hay ciertas cosas donde ya a la final se dice, el niño a la final ya lo trae todo, o sea, él es una semilla que trae todo y si uno Ay, realmente sí, los pudiera acompañar de qué una bueno. manera amorosa y donde ellos pudieran sacar realmente todo su potencial, conocer sus habilidades, sus capacidades, sus dones, que también lo trabajamos mucho en ADMA, para ver realmente cuál es su propósito, pues yo creo que esto sería una cosa muy distinta. Es un momento súper retador y Ujú. emocionalmente totalmente retador, porque a la final fíjate que es que tú no tienes mucho espacio para trabajar la emoción, o sea, estás ahí todo el Todo tiempo. el tiempo, sí. Muy importante, pues espero que por lo menos esto que hayamos podido sirva como para dar un poquito más de Claro, uf, y ver que si estás en un momento de enganche, retírate, ¿sí? Porque a la final ellos también sienten, o sea, los niños también son sienten, esponja. también es válido que expresen sus emociones y Sí, todo, sí, pero sí, es sí, desde dónde los acompañamos, ¿ves? sí, Esa es la sí. parte que yo digo, a mí personalmente me ha servido infinitamente con mi hijo que es adolescente, porque yo sí tenía una postura muy controladora, muy, bueno, por una cantidad de cosas también que sucedieron en nuestra historia, pero yo no era consciente y obviamente él estaba desesperado. ¿Y cómo reaccionaba? Pues mal, agresivamente, se encerraba, no quería compartir conmigo. Lógico, si tú tienes una persona que todo el día te está Ay, diciendo que sí, es como si tú chao. llegaras a la oficina y todo el día el jefe haga eso, vaya ya. O sea, me dice, un No. momento, ¿qué te espero? ¿Ves? No le estaba permitiendo tampoco su espacio expresarse, tampoco le estaba permitiendo, ¿ves? Entonces uno dice, pues prefiero no decir nada, si todo el tiempo me están diciendo. Entonces hemos generado realmente una cosa muy linda en estos meses de ver que sí, que es una compañía, pero más desde el amor, desde un comprenderse, comprenderme yo, verlo a él también, confiar en él, que esa es otra, Wow, ¿no? creo que ahí va a haber otra conversación, Adri, porque creo que tienes mucha información importante para entregarle a los papás, Adri, porque yo creo que tú misma lo dijiste y es que esto no nacimos aprendidos, yo creo que en muchos roles no, pero mucho en el tema de la educación, porque ellos apenas están floreciendo, apenas están saliendo, apenas están forjando de verdad su vida y necesitan unos adultos, emocionalmente adultos, y necesitamos de verdad estar cada vez más presentes. Mi gratitud infinita y quiero que hagamos otra con los temas de educación, porque creo que educar es un tema que nos corresponde a todos. A todos. Y creo que es un momento que la vida nos está planteando para reeducarnos. Y esa sería como una conversación ahí entre el tintero, querida Adri. Entonces, agradecerte esta conversación desde mi corazón, A Adri. ti, a ti. Tú sabes que yo también estoy feliz, honrada de estar acá y de compartir contigo. Para mí es un placer y qué rico también poder
entregar, porque pues lo que hablábamos también, digamos que uno ha estudiado mucho, pero también ya llega un momento en que la vida te está poniendo de frente al propósito y es también entregar desde tu corazón lo poquito o lo mucho que sepas, que pero pues tenga. lo haces desde ahí y pues eso es lo lindo, que Así le llegue es, a las así personas. es. A todos los que nos están escuchando, padres o no padres, adultos, aquí estamos con nuestro corazón feliz de haber compartido esta conversación y gracias, querida Adri. Ay, a ti, mi Moni, un beso enorme, te quiero mucho. Gracias, Adri. Gracias.